buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Historia Histérica. Mi nombre es Lina Andrade, me presento y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que se ha vuelto controversial en los últimos días por todo lo que ha sucedido con este tema del Titanic y del submarino y nuevas teorías, en fin. Y es que hablar del Titanic es al día de hoy desconocer muchas cosas y son cositas que en este capítulo vamos a estar tocando. No es toda la información, sino que son algunos datos que de pronto no teníamos presentes, no sabíamos, por lo menos en mi caso yo no sabía algunas cosas. Bueno, lo ideal es que tanto ustedes como yo aprendamos más sobre este suceso histórico y sobre todo sobre el gran Titanic, ¿sí? Entonces, antes de comenzar a hablar sobre el tema, les recuerdo que nosotros estamos como Historia Histérica en todas las redes sociales, estamos como en TikTok, estamos en Facebook, en Instagram, también me pueden seguir en mi Instagram personal, que es lina.andradem, estamos en Spotify, también ahí como Historia Histérica, para que nos sigan, para que nos apoyen, no se les olvide suscribirse también al canal, de verdad que nos ayudarían un montón. Y bueno, les recuerdo que tampoco somos historiadores y hablo en plural, perdónenme, porque este canal siempre lo compartimos con mi compañero Juan Sebastián. Somos dos personas, en este momento pues él no está acompañándome, pero pues él siempre está presente aquí. Entonces, bueno, vamos a continuar hablando sobre el Titanic y es que el protagonista de este capítulo fue uno de los buques más grandes y más lujosos de toda la historia. Sí, para nadie es un secreto, de hecho lo hemos visto a través de las películas, de los documentales, siempre se habla del Titanic como algo majestuoso y algo de mucho dinero, de mucho valor. Además de que hay algunas frases célebres, entre esas la que su capitán dijo, y es que ni Dios podrá hundir este barco. Es una frase que algunos dicen que de pronto es mito, otros dicen que es leyenda, en fin. Sin embargo, a mí me parece que es una frase como, no sé, como, wow, o sea, me parece una frase interesante, ¿sí? Y es que el mismo capitán del barco aseguraba que pues, el Titanic era indestructible, pero pues todos sabemos que llegó esa noche del 14 al 15 de abril de 1912 cuando el RMS Titanic colisionó, o bueno, también hay otras teorías que no colisionó, sino que rozó un iceberg en las costas de Terranova, que es Terranova, si no estoy mal, es un poco más arribita de Canadá. Y esto, por supuesto, dejó un saldo de aproximadamente 1.496 fallecidos. Esta historia ya la conocemos todos, porque les digo, a través de los medios, a través de películas. De hecho, la película más famosa del Titanic es la de James Cameron, películas, etcétera. Sí, pero hay otras cosas que no se cuentan tan fácilmente y que incluso en la película no se muestran. Por ejemplo, hay un libro que fue escrito por Morgan Robertson y este libro precisamente predijo el hundimiento del Titanic, más o menos en 1898, ¿sí? Es un libro que narra el naufragio de un transatlántico en las circunstancias similares del Titanic. Y curiosamente, el barco que, pues, del que era protagonista la historia se llamaba Titán. Entonces, digamos que son de esas cositas que uno dice, venga, hay una similitud ahí y hay una similitud rara. También, por si ustedes no lo sabían, el Titanic tiene dos hermanos. Bueno, tuvo dos hermanos. Uno de ellos era el Britannic y el otro era el Olympic. De hecho, con el Olympic hay una teoría muy curiosa y es que dicen que en realidad el barco que se encuentra en el fondo del mar no es el Titanic, sino que es el Olympic. De hecho, eso da para un capítulo más. Si ustedes lo quieren de pronto, o sea, quieren que nosotros lo comentemos a través de nuestras redes sociales o aquí, por favor, nos lo pueden dejar aquí abajito. Con mucho gusto nosotros atendemos a todas sus solicitudes. Pero sí, y resulta que esta familia de buques fue ideada fueron ideadas en una cena que tuvo lugar en 1907 en una mansión londinense. Y curiosamente esa mansión actualmente es la Embajada de España. También les cuento que el coste de la construcción del Titanic fue monumental para la época, o sea, costó 7.5 millones de libras en ese entonces.
que al día de hoy equivalen a más de 140 millones de euros. O sea, era una suma impresionante en esa época y es un dineral, un plata al día de hoy. También el Olympic, uno de los hermanos gemelos del Titanic, curiosamente tuvo un incidente en septiembre de 1911 y esto, por supuesto, digamos que obligó a la empresa, a la naviera, a que el barco se devolviera al astillero para las reparaciones, ¿sí? ¿Esto qué hizo? Que la, el, esto lo que hizo básicamente es retrasar al Titanic, a la salida del Titanic, ¿sí? ¿Cuál era la fecha inaugural del Titanic? El 20 de marzo, pero salió el 10 de abril. El Titanic llevaba un cargamento, curiosamente, de 76 cajas de sangre de dragón. La sangre de dragón es una especie de líquido, de elemento, en donde, bueno, se obtiene primero de las palmeras, ¿sí? Y se usa al día de hoy todavía para darle barniz, para darle color a la madera. En ese entonces se usaba para eso, pero también se usaba para el maquillaje de la época. Todos hemos sabido que el Titanic era para todas las clases sociales, a pesar de que era muy costoso, porque era muy costoso subir, los billetes costaban mucho. Aquí vamos a hablar un poquito de cuánto costaba, ¿sí? En la primera clase, segunda y tercera clase. Entonces, en la primera clase costaba 86 libras, aproximadamente unos 10.500 euros. En la segunda clase costaba 13 libras, aproximadamente 1.500 euros. Y en la tercera clase costaba 7 libras, que eran 850 euros. O sea, estamos hablando que incluso la tercera clase, que era la más baja, era carísima, ¿sí? Era muy, muy costoso. Básicamente las personas que podían subir al Titanic tenían un poder adquisitivo, independientemente de la clase económica. Les cuento que en el Titanic no habían camarotes con el número 13 y esta es una superstición que al día de hoy todavía se sigue manejando no solamente en buques, sino en hoteles, incluso algunos países, etcétera. Y es que es un tema de superstición, pero pues era como para evitar la mala suerte, pero pues es algo irónico sabiendo ya todo lo que sucedió pues en el Titanic, ¿sí? Pero es que lo que les digo, esto no es un tema solamente del buque, sino, por ejemplo, sé que en algunos hoteles, en algunos sitios de Asia, el número 13 está relacionado con algo negativo. Entonces, por ejemplo, no sé, en los hoteles no está disponible el número 13 o no está la habitación número 13, en fin. Curiosamente, los angloparlantes, y esto era lo que yo no sabía, ¿sí? Se refieren al barco en femenino. Por lo tanto, cuando hablan del Titanic es de ella, no es él, ¿sí? Diferente a nosotros. Ellos, por ejemplo, le dicen al Titanic, o de hecho es uno de los sobrenombres que es The Queen of the Ocean, ¿sí? Entonces, siempre se refieren es a en femenino. Casualmente, cuando el Titanic zarpó, casi pega con otro navío, el New York. Esto se dio por una especie de maniobras malas por parte de los barcos presentes. Y resulta que algunas personas, algunos pasajeros, interpretaron esto como un símbolo de mal augurio. Sin embargo, pues otras personas dijeron, puede ser algo normal, sí, puede ser algo porque al fin y al cabo, pues es un buque, era un buque grandísimo. Pero bueno, el Titanic zarpó con un incendio en las calderas. Esto empezó días antes, pero estaba controlado. ¿Cuál fue el problema del Titanic cuando se estrelló? Es que por donde rozó el iceberg fue por el lado donde estaban esas calderas. Entonces eso lo que hizo fue que por supuesto el incendio se disparara muchísimo más, ¿sí? Y lo que hizo fue que ocasionó, digamos que en la parte del casco, que se quebrara o bueno, que hubieran esos problemas de infraestructura con más facilidad. Por eso fue que el Titanic no demoró casi nada en hundirse. Entonces, en el Titanic habían reservas incluso, o bueno, estancias reservadas solamente para los varones, por ejemplo, las salas de los fumadores. Digamos que su uso no era mixto, ¿por qué? Porque en 1912 no estaba bien visto que las mujeres fumaran en público y de hecho aún en el 2023, ¿sí?
todavía no está bien visto, lo cual es algo absurdo. El Titanic era tan grande y tan importante para la época que tenía incluso su propio medio de comunicación, su propio periódico. Era el Atlantic Daily Bulletin. Este contenía, por supuesto, noticias, publicidad, resultados deportivos, la prensa rosa, ¿sí? Y el menú del día. Los horarios para las comidas dentro del Titanic eran los siguientes. El desayuno iba de las 8:30 a las 10:30. La comida, bueno, el almuerzo, era desde la 1 hasta las 2:30 y las cenas se servían desde las 6 de la tarde hasta las 7:30. Tal y como lo muestran las películas también, cada vez que se iba a anunciar la cena, lo hacían a través de un toque de trompetas. Una de las pasajeras, digamos que más destacadas de la historia del Titanic fue Dorothy Gibson. Ella fue una estrella del cine mudo que ese mismo año protagonizó una película llamada Saved from the Titanic, de la cual ella escribió gran parte del guión. Su vestuario, el vestuario que utilizó en la película, fue el mismo que ella llevó en la noche del hundimiento. Sin embargo, para acceder a este film prácticamente es imposible porque la cinta se perdió en un incendio que hubo en 1914. Dicen que si el Titanic hubiese chocado de frente, o sea, con toda la proa, esta habría quedado destrozada, pero el agua habría tardado más en entrar, perdón, ¿sí? Cuando el Titanic rozó con el iceberg, básicamente lo que se llevó fue los primeros 5 compartimientos. Si hubiese chocado enfrente, se habría llevado 2 de los primeros, ¿sí? Y habría tardado más en hundirse. Y la ayuda habría llegado también más a tiempo. Que por cierto, con respecto a la ayuda, vamos a hablar ahorita un poquito más adelante porque ahí también hubo un problema de comunicación. Aida Strauss fue una mujer que pese a tener la oportunidad, se negó a subir en el bote porque no quería abandonar a su marido. Testigos del barco aseguran que ella dijo, llevamos juntos toda la vida, a donde tú vayas, yo iré. Y por supuesto ambos murieron. Dicen también que James Cameron se basó en esta partecita de la historia del Titanic para hacer una, eh, una parte, ¿sí?, de la película en donde Rose, digamos que Jack le dijo a Rose, oye, no, ven, tú ves, sálvate, estaban bajando a Rose ya con el barco y Rose salta al Titanic, ¿sí?, de nuevo, porque ella no se quería separar de Rose. Creo que todos hemos visto esa parte. Yo soy súper mala para explicar las películas, pero básicamente dicen que esa escena, ¿sí?, James Cameron la adoptó de esto. Se afirma que un pasajero canadiense llamado Hugo Ross estaba durmiendo cuando el Titanic rozó con el iceberg. Y justamente él fueron a alertarle y él dijo, hará falta algo más que un iceberg para que me levante de la cama. Y volvió a dormirse y allí murió. Mejor dicho, Hugo, te admiro, porque cuando se trata de descansar, yo creo que todos debemos tomar la misma opción. El Titanic estuvo plagado de tragedias desde su principio. O sea, 8 personas murieron durante la construcción, ¿sí? Solo se conocen 5 nombres. Uno es Samuel Scott, el otro es John Kelly, el otro es William Clark, James Darwin y Robert Murphy. Dicen que el hombre más rico del mundo en ese entonces era el señor John Jacob Astor IV, ¿sí? También su fortuna estaba estimulada en aproximadamente 3.500 millones de dólares en la actualidad. En ese entonces, perdón, representaba un aproximado de 150 millones de dólares, o sea, un platal. Dicen que el señor Astor tomó el Titanic luego de su luna de miel con su nueva esposa. Él se había separado hace 2 años, conoció a una chica de 18 años. Ella era menor que él, 28 años, si no estoy mal. Y bueno, también hizo parte de la prensa rosa del Titanic, del medio de comunicación que les dije anteriormente. Muchos periódicos informaron erróneamente
que el accidente del Titanic no había causado ninguna fatalidad. De hecho, medios importantes como el Daily Mail, el Belfast Telegraph y el The World se rumorea que unos cuantos hombres se disfrazaron de mujer para conseguir un lugar en los botes salvavidas. Como les dije hace un rato, ¿sí? Una de las prioridades o la prioridad principal eran las mujeres y los niños. También según el Titanic Lover Story, habían al menos 13 parejas celebrando su luna de miel en el barco. La SS Californian es tristemente conocido por haber estado cerca del Titanic cuando se hundió, pero este no acudió a la ayuda y es que hubo un problema ahí de comunicación. ¿Por qué? Digamos que ambos barcos se encontraban detenidos por un bloque de hielo, ¿sí? El operador de la radio del SS California se había ido a dormir y no supieron descifrar las bengalas del Titanic. Eso es algo que vemos en la película cuando deciden lanzar las bengalas. Pero, a ver, según lo que entendí en esta parte, cada barco, cada compañía, cada naviera tiene unos colores que representan esas bengalas, ¿sí? Digamos que cada compañía tenía su propio color. Ambos barcos se veían uno al otro, no se sabe bien a qué distancia, se dice que aproximadamente a 30 millas, pero básicamente el SS California confundió estas bengalas, no sé, hay algunos testimonios que dicen que de pronto las confundieron con algún tipo de celebración, etcétera. El caso es que, em, pues, digamos que el SS California pudo haber salvado el Titanic, o bueno, a gran parte de los pasajeros, pero ese es el problema cuando hay temas de comunicación que no se entienden. Los científicos creen que toda la embarcación podría desaparecer para el 2030 y esto se debe a las bacterias que lo consumen, que hay en el océano. También uno de los cocineros del barco, Charles Eugene, pudo sobrevivir mucho más tiempo en el agua fría que otros pasajeros por las cantidades de whisky que había bebido. De hecho, hay una escena en la película Titanic en la que sale Charles Eugene, que sale vestido todo con su filipina, pero sale con como con un vaso de whisky y creo que si no estoy mal decide lanzarse, algo así. En realidad hace rato no veo la película, pero digamos que, bueno, ahí hay un punto a favor al alcohol. ¿Sí? Entonces ya saben, si están en un sitio muy frío, tómense unos vasitos ahí de whisky y verá que les ayuda. Solo 4 mujeres de primera clase murieron durante el desastre, comparado con las 89 mujeres de la tercera clase que murieron o los 387 hombres. Una de esas 4 mujeres era Ana Isabel Isam, que murió porque se negó a dejar a su perro. Ustedes también, no sé, se negarían en esas situaciones por cuidar o por estar con su mascota. Cuéntenme. Se dice que de los aproximadamente 700 sobrevivientes, solo uno era japonés. Y aquí es cuando yo les digo que esta es una historia un poquito triste, pero al mismo tiempo feliz porque se salvó, ¿sí? Y es que cuando él regresó a su casa fue ridiculizado y fue condenado. ¿Por qué? Por no hundirse con el barco, por un tema de honor. Los medios de comunicación estadounidenses llamaron originalmente a Ozono el chico japonés afortunado, ¿sí? Pero pronto se le calificó de cobarde por subirse a un bote salvavidas, ya que en un principio solamente podía ser utilizado por mujeres y por niños. Fue llamado deshonroso en su país de origen y fue acusado de vestirse de mujer para poder acceder a un bote. De esto no hay pruebas. Sin embargo, yo siento que en ese tipo de situaciones uno hace lo que sea por salvar su vida, ¿sí? Y uno se vuelve hasta un poco envidioso porque no piensa, venga, es mi vida también. Entonces, no hay que juzgar ese tipo de situaciones, primero porque nunca hemos estado en una situación así, espero que nunca estemos. Y segundo, lo que les digo, son situaciones de verdad en donde son de vida o muerte y uno tiene que cuidarse a sí mismo también.
Dicen que después de estrenarse el Titanic en 1997, la familia de Osono publicó una carta que había escrito a su esposa en la que él describía el hundimiento del barco, explicando por supuesto que había estado dispuesto a morir, ¿sí? Y que hasta un miembro de la tripulación llamó a dos personas más y él se subió también con otro hombre. Lo que les digo, son cosas que uno no debería ni siquiera criticar porque es que uno está en una situación de vida o muerte y uno tiene que salvarse también. El Titanic de James Cameron no es la única película sobre este barco y aquí vamos a hablar un poquito de un tema que a mí me gusta y es Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Se dice que se rodó una película de propaganda nazi, o no estoy diciendo que me guste el tema nazi, nada que ver, no. Varias veces lo he explicado, sí, me gusta el tema de la Segunda Guerra Mundial por la cantidad de historia que hay ahí. Entonces, se rodó una película de propaganda nazi que muestra los sucesos desde una perspectiva alemana. Realmente es que no me interesa ver ese film porque me imagino cómo será, no sé, me imagino ahí un Hitler salvador. Y es que el relato nazi del hundimiento de la famosa, bueno, de esta famosa embarcación, intentó culpar a los británicos del hundimiento, ¿sí? ¿Cómo intentó, digamos que, cómo intentaron más bien culpar a los británicos? Se decía que el Titanic iba a una velocidad que no debía ir y que a pesar de las advertencias, el primer oficial alemán aparentemente era la única persona a bordo que se preocupaba por la vida humana. Claramente no creo que sea así, ¿sí? Y es que, a ver, lo que les digo, es un tema de vida o muerte y más si eres un capitán, llevas muchas personas a bordo, lo que tú primas es que si no todos, al menos la gran mayoría se sabe. El escándalo que causó esta película es casi, digamos que, de una dimensión, no sé, grandísima, porque es que se está hablando, o sea, se están combinando aquí dos hechos históricos que no tienen como ninguna unión, pero que igual, hombre, o sea, dentro de toda la embarcación, justamente un alemán era el que quería salvar el barco y quería salvar a las miles de vidas que habían ahí. Esta película del régimen nazi causó mucho revuelo, por supuesto, la gran mayoría de temas negativos, ¿sí? Y antes de ser asesinado en prisión por hablar en contra del régimen nazi, el exdirector, o bueno, el director, exigió un transatlántico de tamaño natural, el director de la película, en el que él pudiera filmar y los nazis, por supuesto, le proporcionaron el SS Cap Arcona. Digamos que esta era una versión de transatlántico de lujo. También, curiosamente, este transatlántico terminó siendo usado como un campo de concentración flotante y fue hundido, causando la pérdida de 2.750 vidas. Y bueno, hay un poquito de la historia, o bueno, de datos históricos que no sabíamos del Titanic. Siempre es bueno aprender. Si ustedes tienen más datos históricos, por supuesto, bienvenidos sean. Recuerden que aquí lo ideal es que todos aprendamos de todo, ¿sí? Si de pronto me equivoqué en algún dato, bueno, les recuerdo que nosotros no somos historiadores, ¿sí? Y si quieren conocer más de historia, si quieren saber un poquito más de otros temas, lo que les digo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí abajito, ¿sí? Nos pueden seguir aquí en YouTube, por favor, nos serviría muchísimo, nos serviría demasiado que nos ayuden a hacer crecer esta comunidad. Me pueden seguir a mí en Instagram como lina.andradm. Salimos en todas las redes sociales, estamos en Spotify y recuerden que lo bonito de la historia, como dice mi compañero, es que nunca se termina. Chao, chao.